Bueno, seguimos entonces. Voy a compartir de nuevo. Eso, profe. Listo. Entonces, hablemos un poco de la vigencia de los planes. Entonces, digamos que de acuerdo con la ley 388, el decreto 879, la ley 902 y el decreto 4002, que se habla siempre de las vigencias de los planes, entonces hemos hablado de un componente general del plan de ordenamiento que está asociado a 3 periodos de alcaldes, un componente urbano y rural que son las normas generales, está asociado a un mediano plazo que son 2 periodos de alcalde y a un corto plazo que son las normas complementarias y el programa de ejecución que es un solo periodo de alcalde. Estos periodos de alcaldía estamos hablando que son los mínimos. No quiere decir de que no pueda extenderse un plazo mayor al que está establecido ahí. La ley dice como mínimo deberán cumplir 3 periodos de alcalde para el largo plazo, 2 periodos para el mediano y 1 para el corto. También, ¿qué dice la ley? Al principio de la administración, después de haber cumplido el periodo mínimo, el alcalde deberá tomar la decisión si hace la revisión o no del plan de ordenamiento territorial. Eso ha sido siempre una discusión de cómo se toma la decisión. En teoría, para mí, la decisión se toma en el principio de un plan de ordenamiento, el principio de una administración, de revisar el plan de ordenamiento cuando queda incorporada su revisión como un proyecto dentro del plan de desarrollo, porque deberá tener asignados recursos económicos, recurso humano, recurso logístico para emprender ese proceso. Por lo tanto, si la iniciativa ya está en el plan de desarrollo, en teoría ya, digamos, está cumplida como esa necesidad que se tiene que se tiene de hacer la revisión y ajuste del plan. Miremos el ejemplo para Medellín. Entonces, Medellín, ¿qué hizo? Medellín tuvo un periodo de corto plazo asociado a el año que le quedaba, porque el acuerdo 42 se aprobó en el diciembre del 99, o sea que ese año que quedó en el 2000, más el periodo que siguió, que fue el periodo del alcalde Luis Pérez, cuando fue alcalde. Entonces, ese fue el corto plazo. El periodo de gobierno del alcalde Fajardo, que sería el mediano plazo, y el periodo de largo plazo, que fue el del alcalde Alonso. El alcalde Aníbal toma la decisión de revisarlo en su plan de desarrollo y emprende el proceso de revisión. ¿Qué dice la ley? Hay unos tipos de revisión. Está la revisión ordinaria de largo plazo o de corto plazo o de mediano, perdón, de mediano o de corto plazo. Es la ley ordinaria que se revisa todo ese componente en el momento que se cumpla el periodo para ello. Entra una revisión, puede haber una revisión extraordinaria de corto, mediano o largo plazo y se debe sustentar de acuerdo con la ley. Y aparece también la revisión excepcional. Una revisión excepcional que puede aparecer específicamente por una condición específica, por ejemplo, que el gobierno nacional diga que habrá una revisión una vez después para poder incorporar los macroproyectos de vivienda social. Esa puede ser una revisión excepcional definida por la ley como una excepción para esa revisión. De lo contrario, tendrá que ser o extraordinaria sustentada en las condiciones de extraordinariedad que contempla la ley o una revisión ordinaria de cualquiera de los plazos. El ejemplo entonces, Medellín, ¿qué hizo en la última revisión? Hizo una revisión ordinaria de largo plazo
ajustó disposiciones a largo plazo de 3 periodos constitucionales y coincidió con el inicio del periodo constitucional de gobierno. Miremos esto que también es bien importante. ¿De quién es la iniciativa? La iniciativa es única y exclusivamente del alcalde. El alcalde es el que toma la iniciativa de revisión y ajuste del plan de ordenamiento territorial. Esto es muy importante porque uno se encuentra en algunos municipios concejales promoviendo la revisión y ajuste del plan. La iniciativa solo la puede dar el alcalde y presenta la revisión y ajuste al consejo. Entonces, la iniciativa del alcalde se concerta, eso es de acuerdo al artículo 5 del decreto 4002, que ya, pues en general ya, yo estoy asociando a la ley que salió en su momento para hacer este tipo tomar este tipo de decisiones. Obviamente ya todas asociadas al decreto 1077, todos saben que el decreto 1077 lo que hizo fue compilar todas las normas que estaban regadas respecto al ordenamiento territorial. Hay una concertación, la concertación con autoridades ambientales y Junta Metropolitana. Para esto tiene 30 días hábiles de acuerdo con la ley. Los asuntos ambientales podrán requerir aclaraciones y esto puede suspender los términos. Pueden pedir aclaraciones o complementar documentación y esto amerita suspensión de términos. Eso es concertación. Al Consejo Territorial se presenta una vez sale la concertación ambiental y con la Junta Metropolitana, y al Consejo Territorial de Planeación se le pide un concepto y tiene 30 días hábiles para expedirlo. Y finalmente se radica al Consejo, que tiene 90 días calendario para pronunciarse respecto al plan, aprobarlo o si no hay alguna respuesta respecto al plan, pues se dará por entendido un silencio administrativo y el alcalde podrá adoptarlo por decreto. Paralelo a todo ese proceso, deberá haber una consulta con las comunidades y gremios y la academia, paralelo a todo el proceso. Y adicionalmente a eso, de la participación que se hace previo a la concertación, entonces el Consejo Territorial vuelve y convoca a la comunidad para volver a consultar sobre él y luego el Consejo Municipal vuelve y hace lo mismo. Esto fue básicamente lo que se hizo con Medellín para que entiendan un poco el proceso. Se radica en diciembre 13 ante las autoridades ambientales a partir de la decisión que toma el Consejo de Gobierno. Se radica en Corantioquia, en el área metropolitana. Luego, miren que hubo un periodo entre diciembre 19 hasta abril, creo que abril, si no estoy mal, era como abril 10, que se entregó, se cerró la concertación y luego aparece, bueno, se radica y aparece un concepto del Consejo Territorial en junio y posterior a eso se hacen los ajustes necesarios y se radica al Consejo Municipal para su aprobación, que cumple sus 90 días el 27 de octubre y en ese momento termina la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, estos son los contenidos del acuerdo básico y luego lo veremos del plan. Luego entramos en detalle en él. Esto es importante, quiero mostrárselos.
La metodología de revisión de un plan es muy importante porque es también la manera de cómo se aborde esa revisión. Esa revisión, de alguna manera, dependiendo de su metodología, también es la manera como se aborde, digamos, desde el diagnóstico hasta la formulación. Entonces, Medellín definió una metodología que la definió conjuntamente con la Universidad Nacional en su momento. Esta metodología de alguna manera lo que hace es tratar de entender el territorio y leer el territorio, y esto tiene que ver también con una serie de documentos que habían previos a esto, y es, por ejemplo, Bio 2030 plantea una manera distinta de entender el territorio y de leer el territorio. Entonces, se define una metodología que sus inputs básicamente tienen que ver con la visión estratégica, política, económica y social, que es básicamente como lo que le deja a la administración correspondiente la agenda política que hay en su momento, y un proceso participativo que de alguna manera Medellín lo había surtido cuando formuló los planes de desarrollo local, donde consultó las necesidades, digamos, que habían en cada uno de sus territorios, y las comunidades lo que se pronunciaron fue precisamente sobre esas necesidades, entender esas condiciones y esas necesidades. Bueno, aparte de eso, entonces cogió tres elementos para tratar de entender, o por lo menos hacer un diagnóstico de lo que estaba pasando. Lo primero tenía que ver con los cambios territoriales, y esto está asociado a una cosa que dice la ley que hay que hacer para la ejecución de un plan, pero además para la revisión y ajuste posterior del plan, y es precisamente tener claro un expediente municipal. ¿Por qué es tan importante el expediente? Porque es el único que me da cuenta de qué pasó realmente en ese plan durante su ejecución, qué tanto cambió, qué tanto se ejecutó, cuántas, digamos, de las decisiones que se tomaron en el plan de ordenamiento se pudieron llevar a cabo, se coparon los suelos de expansión previstos, no se coparon, se hizo la renovación que estaba propuesta, se construyeron el número de viviendas para suplir las necesidades de vivienda que habían, se hicieron los mejoramientos integrales, cuántos planes parciales se definieron, se aprobaron después de que el plan había dicho, del plan de ordenamiento había dicho que estos tratamientos requerían planes parciales. Entonces, estos cambios territoriales se evidencian en un expediente municipal. Esto es fundamental porque es de alguna manera hacerle seguimiento al territorio para ver cómo han sido sus cambios durante el periodo que está terminando. Lo otro tiene que ver con la coherencia normativa, y es qué tanta coherencia hay al interior del plan entre las decisiones que se toman desde la norma estructural hasta la norma complementaria, pero también qué coherencia hay con las normas posteriores a la aprobación de ese plan que se está revisando. O sea, voy a ponerles un ejemplo muy claro. Cuando el plan de ordenamiento territorial de Medellín se aprobó, no se habían expedido normas como el decreto 3600. El acuerdo 46 fue del 2006 y el decreto 3600 fue de 2007. Por lo tanto, no se incorporó en ese plan de ordenamiento territorial las decisiones que hay que tomar fundamentadas en esa norma que es el decreto 3600, que básicamente lo que ayuda es al ordenamiento territorial rural. Entonces, cosas como esta. Entonces, aquí, digamos que en la metodología lo que se planteó, venga, ¿qué tan coherente es lo que hay aprobado hoy con respecto a las normas vigentes y con respecto a la estructura? Si tiene, digamos, una coherencia sistémica de
las normas que se toman en un componente y en otro. Y finalmente, toda la integración de estudios técnicos que se habían actualizado para la revisión y ajuste de este plan. Por ejemplo, los estudios de amenaza y riesgo. Por ejemplo, el inventario de edificaciones que se hizo posterior a cuando se dijo que se iba a revisar el plan. Por ejemplo, estudios de mejoramiento integral que se hayan hecho posteriores al plan. Por ejemplo, estudios de patrimonio que se hayan hecho posteriores. Todos los estudios que se hayan hecho necesarios para la revisión y ajuste del plan de ordenamiento. En esta estructura metodológica, entonces, se plantea que estos tres elementos, además, se lean por ámbitos, y enseguida vamos a ver un poco del tema de los ámbitos, pero aquí es muy importante, y es que cuando se decide hacer la lectura del territorio en función de ese expediente municipal, se marcaron hitos importantes para poder ver los cambios, y era, ¿qué pasó en el año 99 cuando se formuló el primer plan de ordenamiento territorial? Recuerda que ahí había una revisión de largo plazo ordinaria, o sea que había que revisar desde que se formuló el plan, que fue en el año 99, hasta el 2012, que es donde se toma la decisión de revisarlo. Entonces, ¿qué había pasado en el 99, en el año 2006, cuando se hizo la revisión de mediano plazo, y en el año 2012, cuando se decide revisarlo? Entonces, digamos que ese diagnóstico se hace marcando esos hitos específicamente para ver claramente los cambios. Entonces se logra, de alguna manera, un contraste entre la norma y el territorio, entre lo que está pasando en el territorio y lo que dice la norma. Un diagnóstico territorial entre lo que hay hoy en el territorio versus lo que me dicen los estudios, y una evaluación normativa entre lo que se está aplicando y los estudios que se hicieron pues en su momento para hacer el diagnóstico. Voy a bloquear esto. Cuando muevo esto me bloquea. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno. Sí, sí. Bueno. Está viendo, profesor. Listo. En esa estructura metodológica que se usó, se planteó que se leyera el territorio por ámbitos. Y estos ámbitos son importantes, y hago énfasis en estos porque luego cuando vean el modelo de ocupación territorial, van a ver lo importante que fueron los ámbitos para ese modelo. Se leyó el territorio por ámbitos, pero luego también se planifica el territorio por ámbitos. Entonces, se habla de un ámbito regional y metropolitano, o sea, entender a Medellín como una pieza que hace parte de una región, de un entorno regional, pero también un entorno metropolitano. Entender la ciudad, en Medellín, como un territorio completo municipal, con una jurisdicción completa, y que a su interior hay una serie de ámbitos de acuerdo a las características y a la ocupación que se tiene en ese momento del territorio. Y entonces se entiende un ámbito rural como ese suelo rural que tiene unas condiciones, pero además va a tener unos objetivos y luego va a tener unas apuestas precisamente para eso. Un borde rural que tiene unas condiciones completamente distintas al resto del suelo rural. Un borde urbano
que también tiene condiciones distintas a ese borde rural, pero también al resto del suelo urbano. Un suelo de ladera que tiene unas condiciones de ocupación muy distintas al resto, además porque en el suelo de ladera es donde están, digamos, conformados todos los barrios tradicionales de la ciudad. Recuerden cuando vimos el proceso de crecimiento urbano del valle, digamos que la parte más joven en ocuparse, o digamos que la parte que se demoró más en ocuparse fue todo lo aledaño al río. Recuerden que el río se canaliza y se plantea un proceso de urbanización a partir de los años 40 más o menos, 50. Por lo tanto, esas zonas industriales fueron posteriores a ese proceso y los suelos de ladera eran básicamente los barrios tradicionales de la ciudad, que fueron en esos mapas que vimos de la ciudad, fueron el sector de, en el occidental, el sector de San Joaquín, el sector de Laureles, el sector de Belén, el sector de la América, el sector de Robledo, el sector de Castilla, toda esa zona. Y por el otro lado, en el oriental, la zona del Poblado, la zona de el centro tradicional, la zona de Aranjuez, la zona de Manrique, todas esas zonas, la zona de Villahermosa, toda la zona de Buenos Aires, todos esos, los barrios consolidados urbanos que están en ladera. Y finalmente el río, que fue del que acabamos de hablar, que es ese suelo que se consolidó básicamente en la segunda mitad del siglo XX y que de alguna manera responde a un proceso de ocupación que se da a partir de la canalización del río y el asentamiento de unas infraestructuras ahí. Bueno. A esto se le cruzan, digamos, unos ejes temáticos, los primeros asociados a dinámicas transversales. Yo creo que Eliana se conoce esto de memoria. Eliana, ¿a ti te tocó trabajar en esto o solamente fue en el modelo? Ya no me acuerdo. Eliana se fue. Bueno, las dinámicas transversales son dinámicas asociadas a, digamos, a zonas completamente ajenas al ordenamiento territorial, pero que lo impactan fuertemente. El primero tiene que ver con la dinámica poblacional y es cómo ocupa la población, qué características tiene la población, cómo se mueve la población, cuáles son esos efectos pendulares de movimiento de la población precisamente para atender las necesidades básicas que tiene para acceder a bienes y servicios o para ir a trabajar o para ir a estudiar, cómo lo habitan. Bueno, ¿qué características tiene esa población? Luego lo otro tiene que ver con el desarrollo económico y el mercado inmobiliario. En esto es muy importante el mercado inmobiliario y es porque precisamente las dinámicas inmobiliarias son las que sí de verdad mueven el ordenamiento territorial, porque son las que, digamos, el interés mayor está sobre eso y es el aprovechamiento del suelo, pues básicamente. Pero también el desarrollo económico en función de cuáles son las actividades básicas de la ciudad en función de su economía para entender para qué ordenamos un territorio. Es una ciudad industrial, es una ciudad de servicios, es una ciudad comercial completamente. ¿Qué es? ¿A cuál es la apuesta? Esos dos elementos son muy importantes desde el punto de vista económico. Y el otro tema tiene que ver con asuntos ambientales como la gestión del riesgo y el cambio climático, y son asuntos que irremediablemente tendremos que asumir para ordenar cualquier territorio en este momento y poder atender de alguna manera la demanda de suelo, pero también en función de las restricciones y de las condiciones que hoy tenemos en la ciudad para que sea pues habitable. Entonces digamos que eso tiene que ver con dinámicas transversales. Lo otro tiene que ver con atributos territoriales y es, digamos, las condiciones que ese territorio tiene para poder, digamos, para que funcione.
y está asociado a la estructura ecológica, está asociado al espacio público, el equipamiento y el patrimonio. Mejor dicho, eso que se vuelve lo público que es necesario para que esto funcione. Las infraestructuras de servicios públicos, recuerden que esto es bien importante porque en función de esto se ordena el territorio. Esto es uno de los principales elementos para ocupar y ordenar el territorio. La vivienda y el hábitat, la movilidad y la concentración, las centralidades entendiendo como la concentración de bienes y servicios. Y finalmente, las decisiones que habrá que tomar, que son las normas, básicamente. Aquí digamos que están muchas de las normas, aquí están las normas estructurales, pero aquí están las normas generales y ya son las decisiones en torno a los usos, digamos la vocación del suelo, tanto rural como urbano, los tratamientos, lo que puedo aprovechar del suelo, pero además también que estoy obligado a compensar en función de ese aprovechamiento. Y aquí una cosa que es bien importante, que en ese momento ya se notaba como una de las falencias en la evaluación que se había hecho, y es los instrumentos de gestión. Medellín, y que es de las pocas ciudades juiciosas en el país que ha ido aplicando la norma bien aplicada, finalmente no había, digamos, adoptado todos los instrumentos que la ley le permite adoptar. Entonces, en su momento tenía instrumentos como la plusvalía, tenía instrumentos pero que además, así los tuviera previstos en el POT, no los había aplicado. Tenía instrumentos como los planes parciales, pero digamos había una serie de instrumentos, una batería de instrumentos que tiene la ley 388 que aún el municipio no había adoptado y que era necesario para que pudiera gestionar ese plan de ordenamiento territorial. Luego lo vamos a ver por qué era tan importante. Y aquí hay una cosa que también es muy importante y es la manera de entender y leer ese territorio. Entonces, se plantean esos ámbitos que ustedes vieron acá, estos ámbitos que ven acá, se plantean dentro del territorio para poder entender. Aquí, toda esa división pequeñita que ustedes ven ahí, era como una división que se llamaba en su momento los subámbitos, y era tratar de tener porciones del territorio un poco más pequeñas para poder tener la información completa de ella, pero finalmente estos eran los ámbitos que se habían entendido, digamos, desde la ocupación, y son el suelo urbano, perdón, el suelo rural, el borde rural verde, el borde urbano, la ladera y el río. Todos esos ámbitos se hace la lectura territorial, pero además se evalúa la coherencia normativa aplicable a ello y los estudios que se han hecho para cada uno de estos. Voy a cambiarme entonces a una presentación. ¿Preguntas hasta ahí? No hay preguntas. Están muy callados hoy. Profe, yo tengo una duda. Cuénteme. Bueno, yo noto que usted pues está dando muchas definiciones, muchos términos. Mi duda es, ¿Sí? yo como especialista en derecho urbanístico, ¿tengo que saberme de memoria todos esos términos o hasta qué punto? O quiero decir, ¿qué es lo que debo entender especialmente de eso? Porque no soy muy bueno grabándome todos esos términos. Bueno, eso me parece una buena pregunta. Miren, yo creo que aquí uno no tiene, es como cuando uno aplica la ley, uno no se sabe de memoria la ley.
Yo no me sé de memoria la ley 388, a pesar de que llevo trabajando con ella muchos años. Yo no me la sé de memoria. Sé los principios de la ley y sé qué es lo que busca. Yo creo que aquí lo importante de entender es, más que los términos y más que todo esto, es entender, digamos, la dinámica para el ordenamiento territorial. Y la dinámica está asociada no solo a los instrumentos que se aplican para ello, sino también, mejor dicho, no solo a la construcción de los instrumentos, sino también a la aplicación de los instrumentos. Entonces, depende mucho, depende de qué, digamos, de cuál es el enfoque que le vas a dar a tu perfil. Entonces, habrá quienes les interesa mucho porque se quieren dedicar o porque trabajan en planeación y que les interesa mucho por lo menos tener conocimiento para revisar y ajustar los planes. Pero hay quienes les interesa porque les interesa mucho la aplicación. Digamos que esto está asociado también a todo lo que ven con el resto de profesores. Conmigo que están viendo, conmigo están viendo unas dinámicas de la ciudad para entender yo por qué hago un plan de ordenamiento, o por lo menos cuando yo voy a leer un plan de ordenamiento territorial, pueda entender, digamos, a qué responde. ¿Sí? Eso no es gratuito. Un plan de ordenamiento debe responder a una serie de dinámicas y a una serie de procesos en los que está inmerso el territorio, y por eso responde el plan de ordenamiento con lo que está proponiendo. Entonces, primero. Y lo segundo es tratar de entender esos componentes del plan de ordenamiento territorial, y eso, digamos, soportado en los principios legales que les está dando Dani, y posteriormente en la norma y la aplicabilidad de la norma que se da en los planes de ordenamiento territorial, y posteriormente en los instrumentos que ustedes aplican para poder llevar a cabo los planes de ordenamiento territorial, digamos, tienen la competencia, por lo menos, para, desde la óptica urbanística y desde el derecho urbano, entender cualquiera de los procesos que se den en la ciudad, o ya sea licenciamientos, ya sea construcción de proyectos públicos, ya sea planificación de proyectos públicos, o inclusive formulación y revisión de planes de ordenamiento o planes complementarios. Esa es como mi percepción de qué tan amplio pueden aplicarlo o no desde su quehacer, todo lo que aprendan aquí. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, señor, me queda bastante claro. Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. En la dinámica transversal, cuando hablamos de mercado inmobiliario, ese mercado, no sé si de pronto pues tengamos como la información en el momento. Eso se mira en el número de licencias pues, que se estén solicitando en el momento o de acuerdo a las estadísticas que en este caso maneja Camacol. ¿Sí? La dinámica inmobiliaria obedece a muchas cosas. Primero, el licenciamiento. Segundo, la demanda de productos inmobiliarios, la oferta y demanda, obviamente. Pero Sí. también con una cosa que es muy importante, y es el mercado del suelo. El mercado del suelo, porque gran parte de los problemas en los desarrollos urbanísticos, o digamos la dificultad para implementar muchos de los instrumentos que se plantean en los planes, es precisamente digamos, el mercado del suelo. O sea, El suelo. el valor. Hoy, por ejemplo, los suelos de renovación urbana de la ciudad están muy afectados por el valor del suelo. Hay un nivel, yo llamaría como de especulación en el valor del suelo impresionante. Y lo desafortunado es que los municipios pueden tener algunas herramientas para controlar ese mercado, esa especulación del suelo.
pero de todas maneras es una Ujú. dinámica económica que es difícil de controlar. Entonces, claro, ahí no va a haber norma que soporte, por lo menos sostenible, que soporte esa dinámica. Me explico. Para poder sostener esos valores del suelo, tendríamos que tener edificios supremamente grandes con unas densidades supremamente altas para que respondan de alguna manera a los valores del suelo que se están dando A la hoy. demanda Es muy, y los muy alto, costos. muy alto. ¿Cómo? Porque, por ejemplo, los proyectos BIS a la larga, pues obviamente no tienen los mismos costos que un proyecto no BIS, pero sí tiene como las mismas, ¿cómo se dice? Como los mismos procesos que incluyen, por decir así, casi que un costo parecido en la estructura, obviamente no en los acabados, entonces no sé. Y eso que los BIS todavía le aguantan un poquito. Los BIP Sí. es que si no, no aguantan. Ah, Un no, es cierre de un que proyecto BIP es complicadísimo. Y siempre va a tener que ver con el suelo. Claro, en una ciudad como Medellín que no tiene suelo, es bastante complejo. Puede que no le pase a una ciudad como Bogotá, que tiene más suelo, pero que de todas maneras es la capital y también el valor del suelo es muy alto. Pero es sí. bien complejo. Entonces, esa dinámica económica e inmobiliaria está asociada a eso, a la oferta y demanda de productos inmobiliarios, pero también a la oferta y demanda del suelo y a los niveles de valor del suelo. Bueno, Ya, gracias, profe. listo. Bueno, hablemos un poquitico de el diagnóstico y qué se evalúa. Me voy a remitir de alguna manera a la... Ahí están viendo la presentación. Ah, no, no la he... No, profe. No, profe. Profe, no está viendo. Ya la voy a compartir. Ahora sí, ¿cierto? No, profe, no. Ah, sí, ya sí, Ahí empezó profe. a cargar. Ya. Sí, ya. Ya entró, profe. Listo. Sí. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito el diagnóstico y qué se evaluó. Aquí yo no les voy a mostrar todo el diagnóstico, voy a mostrarles algunas cosas que son claves para entender qué se lee en el diagnóstico para poder entender qué pasa en el territorio y por qué responder con un plan de ordenamiento territorial. Hay unas preguntas clave para el diagnóstico que son importantes porque de alguna manera nos dan respuesta a qué ha pasado. Entonces, miren preguntas como esta, por ejemplo, cambiar el modelo o instrumentar y desarrollar coherentemente los modelos. Esa sería, digamos, como la primera pregunta. Entonces, aparecen cosas como esta. Se aplica aquello de entender a Medellín como un núcleo del sistema territorial de mayor escala en el que su equilibrio y sostenibilidad depende de la interacción en la región. O sea, está articulado la región para entender si es coherente y es equilibrado. El plan está promoviendo la equidad, la productividad y por ende la sostenibilidad. Entonces voy a pasar, porque no me quiero detener mucho en este diagnóstico, sino para que entiendan un poco lo que se leyó en ese momento para ello.
Entonces, miren preguntas, voy a coger algunas preguntas aleatorias para que entendamos digamos, cómo se razonaba para entender un poco el diagnóstico. Se está movilizando la oferta habitacional para enfrentar la carencia de oportunidades de localización. Se está promoviendo el corredor como en el río como un área de oportunidad. Miren en el borde, por ejemplo, se está haciendo frente con estrategias efectivas a la enorme presión por urbanizar el suelo de protección del borde. O miren, por ejemplo, esta, la estructura ecológica principal. Mejor dicho, el sistema estructurante natural es coherente con la estructura ecológica principal, que dicen los estudios. Por ejemplo, digamos, la estructura municipal está en función de esa estructura funcional metropolitana, que no es necesariamente la delimitación político, la división política que tiene el Valle de Aburrá, que va mucho más allá. Acuérdense en lo que vimos en Metrópoli, en el PEMOT. Miren, por ejemplo, esto, cosas como esta, las densidades habitacionales rurales. Estas densidades habitacionales en rojo es que ya superaron las densidades que en la resolución de Corantioquia había definido. Pero miren, por ejemplo, para el año 2006, miren cómo estaba. O sea, es que ya casi todas las zonas estaban en rojo. Por lo tanto, las densidades habitacionales previstas en la resolución no eran coherentes con la ocupación de ese momento en el territorio. Miren esto, con rangos, por ejemplo. Miren los suelos que superaron esas densidades. Miren, suelos que además superaron el rango del tamaño de lotes versus la densidad de vivienda prevista sobre ella, o por lo menos la división predial que estaba prevista para lograr eso. Miren esto, metros cuadrados licenciados totales entre 2008 y 2012. Miren la mayor parte de licenciamientos. Se supone que la apuesta de crecimiento hacia adentro debería estar sobre el río, ¿cierto? O al menos sobre ladera. La mayor parte se dieron sobre borde, en el borde occidental, en el Poblado y en Robledo. Y miren la relación que hay entre los municipios del Valle de Aburrá y Medellín. Y miren, con decisiones que toma un municipio, cómo se dispara la dinámica en otros municipios. Por eso es tan importante la coherencia que debe haber entre lo metropolitano y lo municipal, porque precisamente es lo que ayuda a mantener equilibrado. O sea, cualquier decisión que se tome distinta y no coordinada entre los municipios, inmediatamente desvía la dinámica inmobiliaria. Miren esto, por ejemplo. Incremento del número de instalaciones de servicios públicos, cantidad de instalaciones residenciales entre el 99, 2006 y 2012. Miren el crecimiento a la derecha en la zona nororiental. Y miren el río. O sea, aquí en este esquema se muestra que estamos creciendo hacia adentro. O sea, aquí sí hay coherencia entre lo que se dijo desde el modelo de ocupación en el año 99, crecer hacia adentro, y miren las instalaciones donde aumentaron.
crecieron en el borde. No, definitivamente no hay coherencia. Y miren las instalaciones de otros usos. Entonces la vivienda está creciendo acá, pero las instalaciones de usos, porque se supone que el modelo habla de crecimiento hacia adentro y sana mezcla de usos, y está concentrada solamente en Centro, Laureles y Poblado. Parece que la ciudad se partiera en dos, como que las actividades complementarias son todas al sur y al norte no hay nada. Ahorita vemos uno más dramático todavía. Miren, por ejemplo, la cantidad de instalaciones residenciales por ámbito. Se supone que el río es el que debía crecer, que eran los suelos de renovación urbana previstos desde el año 99. Y miren el porcentaje. Profe, pero y eso miren también, el porcentaje. ¿Sí? profe, pero eso también tiene que ver como con el ámbito económico y el valor del suelo, porque como Medellín se está creciendo hacia las laderas y es donde viene el crecimiento aumentado, pues es por el valor del suelo, me Pero imagino. porque viene aumentado. Es lógico que venga aumentado sobre la ladera cuando dije en el año 99 que había que crecer hacia adentro, que había que definir zonas de renovación en el río, que había que contener ese crecimiento sobre laderas. ¿Es coherente eso? Ahí no hay coherencia. O sea, no hay coherencia entre una decisión y lo que está pasando, por el hecho que sea. Sí, sí. O sea, hay que revisar, pero yo tomé unas decisiones en el año 99 y dije que la ciudad iba a hacer esto, pero me está pasando otra cosa distinta. Entonces habrá que revisar. ¿Será que es el valor del suelo entonces? Que puede ser que es el valor del suelo. Entonces, ¿será que las necesidades contrarrestar la especulación del suelo y promover el que se desarrolle el río, que era el que nos interesaba que se desarrollara, ¿cierto? Esas Sí, sí. precisamente las preguntas que se hacen en su momento para entender esas dinámicas. Miren el número de viviendas generadas por los proyectos según norma POT en cada polígono versus el número efectivamente generados de los proyectos BIP. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a la norma, yo podía hacer este número de viviendas, pero con la reglamentación que salió de normas de viviendas BIP, el decreto 2060, mire lo que se hizo. O sea, yo podía hacer, según si aplico la norma, 183 viviendas, pero resulta que construí 819. Pero ese no es el más dramático, miren este. 171 viviendas, pero con viviendas VIP pude construir 1.264. Ahí hay una incoherencia, que no necesariamente es de la ciudad, también es como de la norma nacional. Y es, la norma nacional me abre un hueco que por encima del plan de ordenamiento territorial define, pero digamos que también son decisiones del municipio. Pero miren la incoherencia que hay entre la vivienda VIP y la vivienda, digamos, la vivienda que se podía hacer vía norma POT. Miren las obligaciones urbanísticas que se dejaron de percibir. Estamos hablando de zonas como en el Poblado, miren. Viviendas que se dejaron de percibir, obligaciones que se dejaron de percibir por la ejecución de proyectos VIP. Estamos hablando de VIP que no eran VIP realmente, ¿cierto? Entonces, Las falsas. miren las obligaciones, más o menos, sí. Entonces, miren, por ejemplo, todo lo que se dejó de percibir de esas obligaciones urbanísticas que deberían, entonces miren, por ejemplo, obligaciones del proyecto. Y miren las obligaciones que debería haber pagado por POT. 1.638 de espacio público contra 8.157 metros cuadrados.
Pero hay una diferencia abismal entre lo que debería pasar entre una cosa y otra, ¿cierto? Y miren los planes parciales. Los suelos de oportunidad y la política del suelo en función de los suelos de renovación urbano que deberían estar desarrollándose. Un proyecto como Naranjal que se debió haber desarrollado desde hace mucho tiempo y esperando un proceso de renovación hace rato. O Niquitao, o La Valladera, o Calle Nueva, o Perpetuo Socorro, o Jesús Nazareno, o San Benito, o Estación Villa. Todo lo que debería desarrollarse que no se desarrolló. Y las densidades, donde además se prohíbe vivienda porque no hay densidad para vivienda en zonas que potencialmente podrían tener densidades de vivienda. La formulación y desarrollo de planes parciales. Entonces, miren el número de planes parciales que habían sin formulación en ese periodo. 23 planes parciales sin formulación cuando dije que creciéramos hacia adentro y con zonas de renovación urbana y con algunas pocas suelos de desarrollo. Miren la clasificación del suelo. Yo diría que la clasificación del suelo como clasificación legal, estamos hablando en términos legales, se ha mantenido. O sea, Medellín le ha apostado a no crecer más en polígonos de expansión y eso lo ha hecho, digamos, de manera juiciosa desde el principio. Y es, miren los polígonos, miren el polígono de el urbano en el año 81 como era de grande. Y miren todos los suelos que habían, que se llamaban en su momento perímetro, el suelo periurbano, que era todo esto. Miren en el año 99, perdón, entre el 94 y 99, todo lo que se creció, miren. Pero este fue entre el año 99 y 2006 que se mantiene el suelo de expansión previsto y el suelo sigue teniendo, digamos, las mismas condiciones y luego lo vamos a ver para el momento en la formulación. Bueno, voy a pasar los focos y voy a seguir analizando, reflexionando sobre los mapas que dan cuenta del diagnóstico. Miren las densidades poblacionales en cada uno de los periodos. Miren cómo aumenta la densidad poblacional. Miren esto. Miren cómo aumenta. Es que estamos hablando de 12 años. Miren. Y miren donde debería haber crecido más población, tampoco creció. Y donde más desarrollos de vivienda se dieron, ¿se acuerdan? Hay menor densidad. O sea, el poblado, digamos que tiene muchas construcciones, pero realmente la densidad del poblado no es tan alta como en otras zonas. Y miren la densidad por manzanas. Miren el hacinamiento en esta zona. Vuelve otra vez lo que les dije, les conté una vez con los planos de Bio 2030. Esta ciudad está dividida en dos, claramente. Y miren los resultados del modelo. Medellín tiene desde el año 2006 un modelo que le ayuda a calcular, digamos, la capacidad de soporte del territorio y las normas. Pero miren la incoherencia y es, este cálculo se hizo para los 93.000 lotes de oportunidad de desarrollo que tenía la ciudad en el año 2012. Y las posibilidades de desarrollo y si el
proyecto daba utilidad o no. Miren que hay proyectos que la utilidad es imposible, no da la utilidad. En muchos de los polígonos la utilidad no da. Entonces, claro, no hay incentivo. Ya empezó el homenaje a los... no hay incentivo precisamente para que se desarrollen proyectos inmobiliarios en las zonas donde nos interesa más que se desarrollen. Entonces, miren, en el borde es posible. Pero miren, por ejemplo, en el río. Miren en el río, que es donde esperamos que crezca. Bueno, miren la cobertura de acueductos. En una ciudad que se destaca por tener los mejores servicios públicos y la mejor empresa prestadora de servicios públicos. Tenemos una dificultad de prestación de servicios públicos en el suelo rural y obviamente en el borde. Luego vamos a ver por qué. Aquí la mayor parte de la problemática de prestación de servicios públicos tiene que ver con el mejoramiento, tiene que ver con el asentamiento de barrios ilegales e informales. Mírenla por polígonos, perdón. Miren la conformación de centralidades. Entonces resulta que las actividades, los bienes y servicios se concentran en algunos puntos muy específicos. Y si la mayor parte de población está aquí asentada, esta gente no accede a bienes y servicios. O sea, hay que venir al centro para acceder a bienes y servicios. Y enseguida lo vemos con otros usos para que lo vean más dramático todavía. Miren el déficit de vivienda. Con respecto a corregimientos y a comunas. Vivienda sin alcantarillado. Vivienda sin acueducto y alcantarillado. Miren las, digamos, las condiciones tan precarias que hay en algunos sitios. Miren el índice de mixtura. Esto es bien interesante y es el índice de mixtura que tiene que ver con la localización de actividades económicas. Volvemos de nuevo a la ciudad partida por la mitad. Todas las actividades económicas están en el sur y la mayor población está en el norte. Y miren el comercio. Aquí lo que salva, digamos, a la población es el comercio de barrio, que son las tiendas de barrio, que ahí sí hay una dinámica más importante, pero el comercio importante, grande, formal, que además puede controlar los valores de los precios del mercado, está básicamente en el centro y en el sur. La localización de actividades financieras. O sea, si yo tengo que hacer una vuelta de banco y vivo en la zona norte, obligatoriamente tengo que ir al centro. Porque las actividades del sector financiero solamente está aquí. Miren la actividad económica, miren el trabajo donde está, las empresas. La mayor parte está en el sur. Por eso no es nada raro el efecto pendular del metro. No es nada raro. Y por ejemplo, el riesgo ahora con la pandemia no es nada raro si la gente se tiene que desplazar en el sistema de transporte para ir a trabajar. Miren la localización de quejas por emisiones. Está de alguna manera asociado también a esa localización de actividades económicas. Y ahí tiene que ver una cosa que es muy importante y es lo que hemos llamado la famosa sana mezcla de usos.
La mezcla de usos tampoco ha tenido éxito por un asunto y es el, el impacto que generan algunas actividades sobre otros usos y especialmente sobre la vivienda. Miren las de ruido. Entonces, en el poblado y en Laureles concretamente y en el centro, el problema no es que no hayan actividades, el problema es que no hayan bancos, que no hayan empresas, que no haya comercio. El problema es que no se puede vivir, porque las actividades impactan fuertemente la vivienda. Tengo una pregunta sobre lo de la sana mezcla. ¿Sí? Entonces, para tratar de contrarrestar eso, ¿no sería bueno entonces que se apliquen los protocolos ambientales urbanísticos? Claro, para eso se inventaron. Los protocolos Ajá. precisamente porque como la apuesta, y luego lo van a ver en la formulación, como la propuesta del plan habla de, es que hay que tener una responsable mezcla de usos, porque además el plan ya no habla de usos, uso vivienda, comercio, servicios, sino que habla de mezclas y siempre va a tener posibilidad de haber vivienda. Entonces, es necesario recurrir a los protocolos, que es uno de los instrumentos para la gestión de esto, precisamente para que haya armonía entre los usos. Los protocolos son urgentes para que sí podamos lograr esa responsable mezcla de usos. Sí, porque digamos, el texto que usted nos envió, ahí hablaba pues sobre el tema de la ciudad compacta y la ciudad difusa. Se supone Sí, que el mejor modelo es la compacta, porque la idea es sí, como encontrar todos los servicios articulados en así una es. sola parte y que yo no tenga que desplazarme hasta otro lugar. En ese orden de ideas, ahí cómo sería lo que usted acaba de decir, o sea, cómo, o sea, sería aplicar ese tema de los protocolos ambientales, pero mira que eso no es tan fácil como uno cree, de acuerdo a lo que usted nos está indicando ahí sobre el tema de la industrialización y que de pronto esos usos pueden generar un alto impacto, como por ejemplo el uso residencial. Entonces, cómo se lograría llegar a lo que decía el texto del documento que usted nos mandó para lograr soñar, o sea, obtener esa ciudad compacta que tanto se necesita para crear como un modelo de ciudad que es el que estamos necesitando ahora? Una pregunta muy buena precisamente porque digamos que la dificultad realmente está en eso. O sea, ¿cómo logro yo una coherente ciudad compacta en donde pueda convivir todas las actividades, en donde yo me pueda desplazar, en donde yo me pueda mover y que yo no necesite además desplazarme para acceder a bienes y servicios, digamos, básicos, me tenga que desplazar en un carro o coger transporte masivo? En teoría yo debería tener cercano a mi vivienda mis bienes y servicios básicos, ¿cierto? Y eso sería lo más lógico. Lo desafortunado es que eso implica que hay que revolver un montón de usos, ¿cierto? Cuando, cuando se plantean los protocolos ambientales y urbanísticos, se plantea la necesidad de crear unas reglas del juego claras para que cualquier actividad que se vaya a sentar en el territorio mínimo cumpla los protocolos que se definen para que no impacte el resto de las actividades. Les voy a poner uno de los ejemplos más críticos que hay. Resulta que los templos de culto evangélicos, su necesidad y digamos, su demanda básica sobre el plan de ordenamiento territorial era que ellos necesitaban estar en los barrios para que la gente no tuviera que desplazarse y con mucha lógica, ¿cierto? Pues se supone que estamos haciendo una ciudad donde todo el mundo no se tenga que desplazar. Pero resulta que es una de las actividades menos apetecidas y más rechazadas en los barrios residenciales. Muchas de las quejas de este tipo, sobre todo las diurnas, tenían que ver con
las iglesias cristianas que se ubican en los barrios y que los domingos despertaban a la gente desde las 8 de la mañana cantando. O sea, en teoría es necesario que la iglesia cristiana esté en los barrios, pero además es necesario que la iglesia cristiana se adopte para estar en los barrios residenciales por un tema de ruido. Entonces, por eso se habló de los protocolos ambientales, se habló de que la iglesia podrá estar ubicada allí, pero tendrá que estar insonorizada, pero además la iglesia tendrá que solucionar el tema de parqueo, porque no pueden estar parqueados en la calle. Y eso mismo pasará con la discoteca. Uno de los problemas más complejos que hay hoy en el conflicto de usos en Medellín son las actividades nocturnas en la 33 y en el Poblado. Y lo que ha hecho la gente, lo que ha hecho es desplazar a la vivienda que está cercana a ellos. ¿Por qué? Porque no los dejan dormir textualmente. Y ustedes saben lo duro que es que no lo ve. Si a uno le da rabia, hay veces, de vez en cuando, el fin de semana, que le dio en el salón social, les dio por hacer una fiesta, y uno dice, ¿a qué hora se acabará la fiesta? Imagínense la gente que le ha tocado convivir con esos usos permanentemente todos los fines de semana. Entonces, la apuesta, mejor dicho, la construcción de una ciudad compacta depende de una cultura una cultura del respeto por el otro. Y por eso los protocolos es, usted quiere estar aquí, si usted quiere estar aquí, donde está sobre todo la vivienda, usted necesariamente tendrá que cumplir estos protocolos. Y lo mismo con las emisiones de olores, y lo mismo con el ruido de las industrias, y lo mismo con actividades que pueden impactar por varias razones los usos que hay en el entorno. Entonces, en ese ¿Estamos orden claros con eso? de ideas, yo creería que podríamos hablar de que uno pueda prohibir un uso en determinado polígono, en determinado sector. O sea, yo podría Sí, hablar hay usos, de un uso hay unas, prohibido, más no de uno restringido para sí, determinado hay sector. usos, hay, hay algunos usos que no son compatibles, por ejemplo, con la vivienda. Hay algunos usos que están prohibidos en unos sectores, o por lo menos están restringidos, y que si se van a ubicar allí tendrán que cumplir unos protocolos tan complejos que necesariamente tendrán que reubicarse en otro punto. Pero sí hay usos que no se pueden mezclar, pero en la mayoría que se pueden mezclar, inclusive hay usos que tienen como condición aplicar protocolos. Y si no, no se pueden asentar allí. Eso de alguna manera lo restringe. Si usted se quiere asentar aquí, tiene que cumplir un protocolo, y si no, no puede asentarse aquí. Y es así, o sea, hay unos usos que no son compatibles y que tendrán que estar ubicados en puntos distintos a esos sectores donde no hay compatibilidad con los usos, sobre todo el residencial, es el que más se protege. Profe, hay línea jurisprudencial. ¿Ah? Hay línea jurisprudencial sobre el tema en esta situación de iglesias en cuanto a Sí, la manifestación de ruido. Hay línea sí, jurisprudencial. ajá. Ay, ¿me estás preguntando Estoy o me como estás contando? acotando a lo que está preguntando la Sí, compañera. sí, pero además de eso, es que en teoría, digamos, lo que les decía al principio, pues las actividades en teoría deberían permitirse, sobre todo por eso, porque, digamos, están en función de la población que está habitando ahí. El problema es que hay que ponerle restricciones, ¿cierto? No es que se prohíba el uso. Sí, señor, ubíquese ahí, pero cumpla condiciones para poder estar ahí. Profe, por ejemplo, los casinos que están prohibidos en Medellín, ¿qué impacto genera un ¿Sí? casino? O sea, ¿qué ruido hace un ¿Cómo? casino? ¿Qué impacto genera un casino? ¿Aló? ¿Qué impacto?
Sí, Aló, aló. por ejemplo, los casinos están prohibidos en Medellín, ¿cierto? Los nuevos, pues Sí, que vayan. sí. ¿Qué impacto, o sea, cuál es el impacto tan grande que genera un casino como para llegar y decir, prohibir, por ejemplo, ese uso? Pues yo Eh, personalmente, yo no le veo no, como un impacto muy negativo a un casino. Pues yo veo un casino y normal no, uno pasa y no hacen ruido, pues. Por eso le pregunto desde mi y ignorancia, porque no sé. además son supremamente encerrados. Sí, son muy Yo no cerrados, recuerdo, yo yo no no veo recuerdo, cuál es la bulla que hagan, pues, o sea, yo no veo nada que genere un impacto negativo, no sé, pues se lo pregunto a usted, pues porque la verdad no le veo como, o sea, hay cosas que sí generan como que uno dice, pues definitivamente eso no debería estar ahí, y está, pero por ejemplo un casino, pues no sé, yo, lo pregunto. yo la verdad no recuerdo por qué fue que se definió la localización de casino, no recuerdo, pero prometo que para la próxima clase les voy a revisar. De todas maneras, con Dorita, que van a hablar de usos del suelo, pueden discutir el tema. Yo no recuerdo cómo fue esa discusión. La que sí me acuerdo mucho fue la zona de tolerancia, que la ley nacional dice que debería haber, los municipios deberían definir una zona de tolerancia. Y Medellín lo que hizo fue que no decidió una zona de tolerancia. Yo me acuerdo que la doctora Zoraida era una que insistía mucho en ese tema y era una de las que decía, es que Medellín en general es una zona de tolerancia. No, yo no voy a definir un gueto, que también es bastante complejo para la ciudad definir un gueto como, vea, la zona de tolerancia es esta zona. Eh, pero no recuerdo respecto a los casinos, perdón, cuál fue la decisión en su momento. Pero me refresco la memoria de aquí al jueves y hablamos del tema. Pero sí, por ejemplo, las estaciones de servicio están, ya no se pueden poner, o los centros comerciales ya no se pueden poner sino en zonas de alta mixtura. O sea, el Tesoro y los molinos quedaron privilegiados en esas zonas, porque ya en teoría no se pueden localizar ese tipo, sino en zonas de alta mixtura que están asociadas básicamente a los macroproyectos del río. Sí. ¿Por Igual qué? el Por los tesoro también, impactos. el tesoro pues también tiene una alta complejidad porque está ahí en una quebrada. Ah, no, no, eso, ni siquiera nos metamos en eso todavía, porque ahí sí. No, solamente la complejidad que genera el hecho de solo la movilidad que generan los barrios. Que miren los molinos desde que se montaron, la movilidad en ese sector es bien compleja. Entonces, bueno, digamos que todas esas actividades, el estudio de usos del suelo están en función precisamente de eso, de las posibilidades y sobre todo de digamos, de los impactos que generan en el territorio. Profe, yo respecto a la pregunta que hace la compañera, se me genera una duda. Usted nos dice que con la profesora Dora vamos a ver el tema del uso del suelo, pero entonces tengo De una uso, duda sí, sobre, van a haber normas, sí. sí, sobre el tema de tratamientos del suelo. O sea, una cosa es el uso y otra cosa es el tratamiento del suelo. Sí, señor. Entonces, cuando Sí. hablamos del tratamiento, que se considera el manejo diferenciado al sector, no se refiere a eso que estamos hablando. Eh, no, a ver, digamos, el tratamiento tiene que ver con la estrategia de cómo lo voy a ordenar. O sea, yo cómo ordeno este territorio, pero al interior de ese polígono que ya tiene una estrategia de cómo ordenarlo, van a haber usos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo un suelo de renovación voy a desarrollar un plan parcial de renovación urbana, pero el plan parcial tendrá que definir unos usos y los usos están en función de lo que se decidió en el capítulo de usos del suelo.
yo renuevo, pero los usos pueden ser alta mezcla. Voy a poner un ejemplo. Pero puede haber otro polígono que es un polígono de consolidación nivel 2. Igual tiene alta mezcla. La localización de usos del suelo, la aplicación de los usos del suelo está en función de los polígonos, pero la localización de los usos del suelo no está en función de los polígonos. Tiene otra dinámica completamente distinta. Y vamos a ver luego eso. Yo, cuando lleguemos a ese punto, que sí lo vamos a ver un poquito, no vamos a entrar en detalle de usos del suelo, pero sí en el modelo de ocupación, eso cómo afecta, vamos a ver un poquito de eso. Pero entonces eso serían los tratamientos del suelo. No, pero los tratamientos son, digamos, la estrategia de ordenamiento territorial que voy a utilizar. Ya. O lo voy a renovar, o lo voy a desarrollar, o lo voy a mejorar, o lo voy a seguir consolidando como está, ¿sí? Ya, Y eso no implica, perfecto, eso no implica no implica que los usos del suelo. Ahora, hay polígonos que me pueden restringir usos del suelo. Por ejemplo, un polígono de conservación en teoría debería tener algunos usos que no deberían estar puestos allá, porque podrían atentar contra la conservación que se está planteando, ¿cierto? Pero el tratamiento no es el que define realmente el uso. El uso está definido en función de otra, digamos, de otro principio en el ordenamiento. Ah, listo, profe. No, Yo, claro. cuando veamos las centralidades, les muestro realmente a qué está asociado, ¿sí? Listo, profe. Bueno, Muchas gracias. y aquí hay un tema de conflicto de usos. Mire, uso condicionado en áreas residenciales. Efectos que hay de esas actividades sobre áreas residenciales. Entonces, por ejemplo, ahí se identificó los conflictos que hay. ¿Dónde hay conflictos en esas áreas residenciales? Y miren que es básicamente donde la mezcla de usos es más alta y donde están localizadas las actividades económicas. Miren Poblado, miren Laureles, este sector de entorno industrial. Miren, casi que en la mitad de la ciudad. Entonces miren que si bien aquí hay unas falencias y unas dificultades, aquí también las hay. Entonces, digamos que la definición de el ordenamiento territorial tiene que ser esa, digamos, esa justa proporción de todas las cosas. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿cierto? Esa es como digamos, la reflexión de esto. Y miren los prohibidos. Estos son los restringidos que tienen conflicto. Y miren los prohibidos. Vuelve y aparece lo mismo. ¿Sí? Y estos fueran las solicitudes de cambio de norma por conflictos que habían en la norma, como decisiones que se toman y que finalmente afectan, que eso también es bien importante, ir identificando dónde hay conflictos normativos, donde se toma una decisión, pero realmente no era la decisión que había que tomar específicamente en eso. O porque está afectado por una quebrada que finalmente la quebrada ya no existe y está canalizada por otro lado, que ese es uno de los problemas que tiene el plan, y es la verdadera localización de las fuentes hídricas en el Valle de Aburrá. Y miren, por ejemplo, los resultados del modelo multipropósito. ¿Dónde están los índices de capacidad de soporte más altos? Miren que la capacidad de soporte más alta está en estos sectores. Es donde tenemos menos densidades, donde debería haberse localizado más población y no está localizada, y donde está más bajo la capacidad de soporte es donde más población tengo. ¿Sí ven? Esa es parte de los conflictos que aparecen en el territorio. Les propongo que dejemos aquí para que arranquemos específicamente ya en los componentes del plan de ordenamiento la próxima clase.
El miércoles, ¿Alguna profe. pregunta? Profe, Sí, el profe, miércoles. Sí. le pregunto, ¿usted nos va a enviar la presentación a los correos para ir mirando, estudiando? Sí, yo normalmente se la paso a Juan Camilo se las comparte, pero sí, puede ser. Inclusive, ¿saben qué? Es que como es pesadita, aquí hay posibilidades de compartir. Es que yo casi no uso aquí se puede compartir archivos. Pues no sé, No, aquí no. ya bueno Listo, tenerlo. pero no, se las mando por correo. Se las mando, sí, claro, ustedes van a tener todas las memorias. Se las voy a mandar a Juan Camilo para que se las comparta entonces él, no sé cómo a través de que les comparte los documentos. Profe, Bueno, Porque profe, son muchas entonces pesaditas. usted lo convierta en PDF. Convierta la ¿Cómo? presentación en PDF, que sí se demora un poquito convirtiéndola en PDF, pero queda más livianita. No, yo las memorias todas están en PDF, pero si les Ok. paso todas las presentaciones, están pesaditas. Entonces, No, las lo que presentaciones las puedo puede hacer es, convertir en PDF, no, por Profe, entonces eso, que es más empezar. liviano. todas las presentaciones yo las comparto en PDF, Ah, pero aún ok. así, de todas maneras son pesadas porque son varias y tienen muchos mapas. Ujú. Lo que puedo hacer es que monto ¿cómo se llama? Un, Un eh, Drive. un transfer, o un Ah, drive y les envío el vínculo y ustedes las bajan. Pues se la envío a Juan Camilo y ustedes las bajan. O se los monto aquí el miércoles en el chat y ustedes las bajan. ¿Les parece? Sí, pero igual No. pues esto está quedando grabado y ahí nos muestra todo con la presentación y la explicación suya. Profe, empezamos el También. miércoles. ¿Quién tiene esas Profe, grabaciones? Quedamos a las 5:30. empezamos el miércoles a las 5:30. sí, señor. A las- Bueno, muchas gracias. Listo. Listo. Hasta luego. Bueno, que descansen, estén bien. Gracias, Bueno, profe. Gracias, Luego. hasta Hasta luego. Profe, gracias. hasta Hasta luego. luego. Hasta luego, luego. profe. Muchas gracias. Luego. Hasta luego, profe.